Bienvenidos, bienvenidas sean a un nuevo vídeo aquí en el canal. Estoy emocionadísima de tenerlos nuevamente por aquí porque hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar. Vamos a hablar de esos momentos, esos giros inesperados, esas reconciliaciones secretas que nos dejan con el corazón latiendo a 1000 por hora y que, admitámoslo, cambian nuestras vidas, al menos la parte de nuestras vidas dedicada a las series turcas, ja. Y sí, como vieron en el título, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero no se preocupen, no es solo chisme del corazón. Vamos a usar su historia, esa química innegable que traspasó la pantalla, como punto de partida para explorar cómo las relaciones, los reencuentros y las transformaciones en las series turcas nos marcan para siempre. Prepárense para un viaje lleno de emociones, drama y, por supuesto, mucho romance. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de telenovelas turcas, les quiero pedir un favorcito. Si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse al canal. No se arrepentirán. Tenemos vídeos todas las semanas con las últimas novedades, análisis, teorías y por supuesto, mucho amor por las series turcas. Y si ya son parte de esta familia, no olviden darle like al vídeo y compartirlo con todos sus amigos amantes de las novelas turcas. Su apoyo significa el mundo para mí. Activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos con el plato fuerte. La primera serie que quiero mencionar, obviamente tiene que ser **Senkal-Kapm***. Género, comedia romántica por supuesto. Actores principales, ¿hace falta que los diga? Hande Erçel y Kerem Bürsin. La sinopsis para los que vivieron en una cueva los últimos años, es sencilla. Eda YLDZ, una joven florista que sueña con ser arquitecta paisajista, pierde su beca y culpa a Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto. Para vengarse, Eda hace un pacto con Serkan, fingir ser su prometida por 2 meses para recuperar su beca. ¿El resultado? Pues ya lo saben, una historia de amor llena de altibajos, química explosiva y momentos inolvidables. Pero, ¿por qué es relevante para el tema de reconciliación secreta y cómo nuestras vidas cambiaron? Más allá de la historia en sí, la relación que se desarrolló entre Hande y Kerem fuera de la pantalla fue lo que catapultó esta serie a otro nivel. Los rumores, las fotos robadas, las declaraciones ambiguas. Todo alimentó la fantasía de que Eda y Serkan eran reales y, en cierto modo, lo eran. La química entre ellos era palpable, y eso se tradujo en una conexión emocional con el público que pocas series logran. Y cuando finalmente confirmaron su relación, fue como si un sueño se hiciera realidad para muchos fanáticos. Lamentablemente, como toda historia de amor, tuvo su final, pero el impacto que dejaron en el mundo de las series turcas es innegable. Nos demostraron que a veces, la ficción puede inspirar la realidad y viceversa. Profundicemos un poco más en este fenómeno. La conexión entre Hande y Kerem no solo se limitó a la pantalla. Las redes sociales se inundaron de vídeos de entrevistas donde se veían las miradas cómplices, las risas compartidas y la evidente admiración mutua. Los fans crearon miles de edits, vídeos musicales y fanfics imaginando su vida juntos. Incluso se organizaron eventos y campañas para apoyar su relación y demostrarles cuánto los querían. La confirmación oficial de su noviazgo durante un viaje a las Maldivas fue un momento épico para la fanaticada. Las fotos que compartieron en sus redes sociales se volvieron virales en cuestión de minutos, y los hashtags relacionados con la pareja se convirtieron en trending topics mundiales. Fue una explosión de alegría y emoción que demostró el poder que tienen las series turcas para conectar con el público a un nivel personal. Sin embargo, la felicidad no duró para siempre. A principios de 2022, los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular, y finalmente se confirmó la triste noticia. La separación de Hande y Kerem fue un golpe duro para sus seguidores, quienes se sintieron como si hubieran perdido a sus propios ídolos. Muchos se preguntaron qué había salido mal y si había alguna posibilidad de reconciliación. Aunque la historia de amor entre Hande y Kerem llegó a su fin, el legado que dejaron en el mundo de las series turcas es imborrable. Su química en pantalla, su carisma y su conexión con el público convirtieron a Senkal-Kapm en un fenómeno global y abrieron las puertas a una nueva generación de series turcas en el mercado internacional. Además, con acento DS, un dato interesante es que ambos actores, aunque ya eran conocidos en Turquía, alcanzaron una fama internacional sin precedentes gracias a esta serie. Sus perfiles en redes sociales se dispararon,
comenzaron a recibir ofertas de trabajo de todo el mundo y se convirtieron en verdaderos íconos de la moda. Senkalkap abrió Superíndice 3 las puertas a una nueva generación de series turcas en el mercado internacional y consolidó a Hande y Kerem como dos de los actores más populares y queridos del momento. Fueron invitados a importantes eventos internacionales, como el Festival de Cine de Cannes, donde deslumbraron con su elegancia y su encanto. Su influencia en la cultura pop turca es innegable. Ahora pasemos a otra serie que también nos hizo suspirar y que tiene un elemento importante de reconciliación después de momentos muy difíciles. Aik Laftan Anlamaz. Esta serie, también de comedia romántica, tiene como protagonistas a Hande Erçel y Burak Deniz. La trama gira en torno a Hayat Uzun, una joven de pueblo que trabaja en una empresa textil en Estambul y se enamora de su jefe, Murat Sarjmaz. Lo que Hayat no sabe es que Murat es un hombre rico y poderoso, con una vida llena de secretos y responsabilidades. La dinámica entre Hayat y Murat es un clásico de las comedias románticas, la chica humilde y el jefe adinerado. Sin embargo, la serie logra diferenciarse por la química entre los protagonistas, los diálogos ingeniosos y las situaciones cómicas que se presentan en cada capítulo. La historia de amor entre Hayat y Murat está llena de malentendidos, celos y obstáculos que ponen a prueba su relación. Pero a pesar de todo, el amor que sienten el uno por el otro es más fuerte que cualquier adversidad. Aik Laftan Anlamaz nos muestra cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados y cómo las diferencias sociales y culturales pueden ser superadas por los sentimientos. La serie tiene momentos muy divertidos, pero también escenas muy emotivas que nos hacen reflexionar sobre el verdadero significado del amor y la importancia de la familia y la amistad. La serie también aborda temas como la ambición, la envidia y la importancia de ser fiel a uno mismo. En cuanto a su relevancia para el tema del vídeo, Aik Laftan Anlamaz nos muestra cómo la reconciliación puede ser un proceso largo y difícil, pero que al final vale la pena si hay amor verdadero. Hayat y Murat tienen que superar muchos obstáculos como las mentiras, los celos y las intrigas, para poder estar juntos. Sin embargo, a pesar de todo, nunca pierden la esperanza y siempre luchan por su amor. Y eso, amigos míos, es algo que nos inspira a todos a no rendirnos ante las dificultades y a creer en el poder del amor. La serie nos enseña que el amor verdadero requiere esfuerzo, compromiso y perdón. Un dato curioso sobre esta serie es que fue un gran éxito en América Latina, especialmente en Argentina, donde se emitió con mucho éxito y se convirtió en un fenómeno social. Hande Erçel y Burak Deniz fueron invitados a programas de televisión y eventos especiales, y recibieron el cariño del público argentino, que se enamoró de sus personajes y de su química en pantalla. La serie también generó un gran impacto en las redes sociales, donde los fans compartían memes, vídeos y comentarios sobre sus momentos favoritos. Ahora, para un cambio de ritmo, vamos a hablar de una serie que tiene un tono un poco más dramático, pero que también tiene elementos importantes de reconciliación y segundas oportunidades. Kiral Kaik. Los protagonistas de esta serie son el Zinsangu y Bar Arduk. La historia se centra en Defne Topal, una camarera que acepta un trato de Neriman, una rica empresaria, para enamorar y casarse con Ömer Ipliki, un diseñador de zapatos exitoso y adicto al trabajo. Defne acepta el trato para salvar a su familia de una deuda, pero lo que no sabe es que se va a enamorar de Ömer de verdad. La premisa de Kiral Kaik es un poco inusual, pero la serie logra enganchar al público con su trama llena de giros inesperados, personajes carismáticos y situaciones emotivas. La relación entre Defne y Ömer es un torbellino de emociones. Al principio, ella solo lo ve como una forma de ganar dinero, pero con el tiempo, se da cuenta de que lo ama de verdad. Ömer, por su parte, es un hombre reservado y desconfiado que se enamora de la alegría y la espontaneidad de Defne. Kiral Kaik es una serie que nos muestra cómo las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias inesperadas y cómo el amor puede surgir en las circunstancias más extrañas. La serie tiene momentos muy divertidos, pero también escenas muy emotivas que nos hacen reflexionar sobre la importancia de la honestidad y la sinceridad en las relaciones. La serie también aborda temas como la presión familiar, la ambición y la búsqueda de la felicidad. En cuanto a su relevancia para el tema del vídeo, Kiral Kaik nos enseña que la reconciliación puede ser posible incluso después de haber cometido errores graves. Defne tiene que confesarle a Ömer la verdad sobre el trato que hizo con Neriman, y eso provoca una crisis en su relación. Sin embargo, a pesar de la decepción y el dolor, Ömer decide darle una segunda oportunidad a Defne, porque sabe que la ama de verdad.
Y eso, amigos míos, es algo que nos da esperanza a todos a creer en el poder del perdón y en la posibilidad de empezar de nuevo. La serie nos recuerda que todos cometemos errores, pero lo importante es aprender de ellos y luchar por lo que realmente importa. Un dato curioso sobre esta serie es que la banda sonora es preciosa y muy pegadiza. La canción principal, Aek Bumu, interpretada por Aytekin Bulut, se convirtió en un éxito en Turquía y en otros países, y es una de las canciones más recordadas de las series turcas. La banda sonora también incluye otras canciones populares de artistas turcos que complementan a la perfección las escenas de la serie. Y finalmente, pero no menos importante, quiero hablar de una serie que no es exactamente una comedia romántica, pero que tiene una historia de amor muy intensa y una reconciliación muy emotiva. **Kara Sevda***. Esta serie, protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagul, es un drama romántico que cuenta la historia de Kemal Soydere, un joven de clase humilde que se enamora de Nihan Sezin, una joven de familia rica. Su amor es imposible debido a las diferencias sociales y a las intrigas de los demás. La historia de Kemal y Nihan es una tragedia romántica llena de dolor, sacrificio y venganza. Desde el principio, su amor está condenado al fracaso debido a las diferencias sociales y a las maquinaciones de los villanos de la serie. Nihan se ve obligada a casarse con otro hombre para salvar a su familia, mientras que Kemal se va de la ciudad para labrarse un futuro. A pesar de la distancia y el tiempo, ninguno de los dos puede olvidar su amor. Kara Sevda es una serie que nos muestra cómo el amor puede ser a la vez una fuente de felicidad y de sufrimiento, y cómo las decisiones que tomamos pueden marcar nuestro destino. La serie tiene momentos muy intensos y dramáticos que nos hacen reflexionar sobre la injusticia social, la ambición y la venganza. La serie también aborda temas como la amistad, la lealtad y la importancia de luchar por lo que uno cree. En cuanto a su relevancia para el tema del vídeo, Kara Sevda nos enseña que la reconciliación puede ser posible incluso después de años de separación y dolor. Kemal y Nihan tienen que superar muchos obstáculos, como el matrimonio de Nihan con otro hombre, la venganza de Kemal y la enfermedad de Nihan, para poder estar juntos. Sin embargo, a pesar de todo, nunca se olvidan el uno del otro y siempre sueñan con un futuro juntos. Y al final, después de mucho sufrimiento, logran reconciliarse y vivir su amor hasta el final. Aunque el final sea trágico, la reconciliación final entre Kemal y Nihan es un momento muy emotivo y conmovedor que nos demuestra que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. La serie nos deja un mensaje de esperanza y nos recuerda que nunca es tarde para luchar por el amor. Un dato curioso sobre esta serie es que fue la primera serie turca en ganar un premio Emmy Internacional en la categoría de Mejor Telenovela en 2017. Este premio es un reconocimiento a la calidad de la producción, la actuación y el guión de la serie, y la consolida como una de las mejores series turcas de todos los tiempos. La serie también fue un éxito de audiencia en varios países del mundo, donde conquistó al público con su historia de amor apasionante y sus personajes inolvidables. Y bueno, amigos míos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por algunas de las series turcas que nos han mostrado la importancia de la reconciliación, el poder del amor y cómo, a veces, nuestras vidas cambian para siempre después de ver una buena telenovela turca. Cuéntenme en los comentarios qué otras series creen que deberían estar en esta lista. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al hacerlo. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas y qué opinan sobre el tema de la reconciliación en las telenovelas. Déjenme sus comentarios abajo. No olviden compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también sean amantes de las series turcas. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Gracias por su apoyo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso y sigan disfrutando de las series turcas. Adiós. Y recuerden, el amor siempre encuentra su camino.